La noche del 14 de mayo la recuerdo con una claridad que me molesta. Eran casi las 10:30 cuando, al doblar la esquina de mi calle, vi algo que me dejó clavado en el sitio, mi mujer, Laura, saliendo de un portal que no era el nuestro, con un vestido que no le había visto en mi vida, el pelo suelto, ella nunca lo lleva así, y una sonrisa que no estaba dirigida a mí. No iba sola. A su lado, un hombre alto, trajeado, le sostenía la puerta con una mano mientras con la otra le tocaba la espalda, demasiado abajo para hacer un gesto inocente. Lo vi todo desde la sombra, a unos metros, sin que ellos se percataran. Ella reía, esa risa breve que siempre reservaba para los momentos en los que estaba nerviosa. Él le dijo algo al oído y ella asintió. No me moví. Ni un paso. Solo observé cómo se despedían con un beso rápido, uno de esos que quieren parecer un saludo pero esconden algo más. Ella se giró y empezó a caminar hacia nuestra calle, mientras él entraba de nuevo al portal. No era el típico momento de he pillado a mi pareja en la cama con otro, pero algo dentro de mí supo, en ese instante, que había cruzado una línea. No sabía aún dónde había estado, ni con quién exactamente, ni por qué, pero tenía claro que esa noche, en esa acera, algo en mi matrimonio se había roto. Cuando Laura dobló la esquina y siguió por nuestra calle, me quedé unos segundos más mirando el portal del que había salido. No conocía a nadie que viviera allí, y yo llevaba años en el barrio como para reconocer quién era vecino habitual y quién no. El hombre no volvió a salir, así que caminé despacio hacia el portal, miré el buzón y vi varios nombres, ninguno me sonaba. No subí ni toqué timbres, no quería precipitarme. Llegué a casa antes que ella porque tomé un atajo y entré como si viniera de tirar la basura. Me senté en el sofá, encendí la tele sin sonido y esperé. Entró unos minutos después, con un olor fuerte a perfume que no era el suyo habitual, se quitó los tacones y dejó el bolso en la silla de la cocina. ¿Has cenado?, preguntó mientras se servía un vaso de vino. Sí, hace un rato, respondí sin mirarla. Se sentó frente a mí, dijo que la reunión con las compañeras se había alargado más de lo previsto y que por eso no había avisado. No le pregunté nada más, pero me guardé cada gesto en la memoria. Mantenía un tono demasiado relajado, como si hubiera ensayado esa versión. A partir de esa noche decidí que necesitaba saber qué estaba pasando antes de decir una palabra que me dejara en evidencia si me equivocaba. Al día siguiente salí del trabajo y en lugar de ir directo a casa, me quedé en el coche frente a su oficina. Sabía que salía a las 6:30, pero ese día se demoró. A las 7:45 la vi salir con dos compañeras, se despidió de ellas y en vez de ir hacia el metro, caminó en dirección contraria. La seguí a pie, manteniendo distancia. Llegó hasta una cafetería pequeña en una calle lateral, entró y se sentó en una mesa al fondo. Minutos después apareció el mismo hombre que vi la noche anterior. No hubo besos ni abrazos, pero la forma en que se sonrieron no era de conocidos casuales. Se inclinaron hacia adelante, hablaban bajo, y él le tocó la mano un par de veces. Me senté en una mesa cercana fingiendo leer en el móvil y alcancé a escuchar trozos de la conversación. Ella le decía que había tenido que inventar otra excusa, que no podía estar tan expuesta, y él le respondía que no soportaba ver cómo evitaba mirarle cuando estábamos los tres en algún lugar público. Eso me confirmó que ya había habido coincidencias entre nosotros, aunque yo no lo hubiera identificado. En ese momento entendí que esto no era algo puntual. No quise seguir escuchando porque sentía que el cuerpo me pedía levantarme y soltarle todo delante de ella. En vez de eso, salí y esperé fuera, observando. Estuvieron allí casi 1 hora y media. Cuando salieron, él intentó caminar junto a ella pero Laura se adelantó unos pasos y miró a los lados, como asegurándose de que nadie los veía. Al separarse, él volvió hacia la misma dirección del portal de la noche anterior. Los días siguientes repetí la vigilancia. No era cada día,
pero elegía momentos en que tenía más probabilidades de verla con él. Descubrí que siempre coincidían los martes y los jueves, y que a veces se veían los sábados por la mañana, supuestamente cuando ella salía a correr o a tomar un café con una amiga de la universidad. Una vez la vi entrar con él en un supermercado, comprar algunas cosas y luego dirigirse otra vez al mismo portal. Permanecieron dentro más de 2 horas. No quise arrastrar a amigos ni a familiares en esto. En parte porque no quería que nadie interfiriera en mi manera de manejarlo y en parte porque no me apetecía ver caras de compasión antes de tener pruebas concretas. Una tarde, mientras ella decía que iba a salir a comprar 4 cosas para la cena, yo ya estaba estacionado cerca del portal. Vi cómo entraba, y 10 minutos después, la luz del tercer piso se encendió. Me quedé en el coche, anotando la hora exacta. Al rato las cortinas se movieron y me pareció ver su silueta. Ese fue el momento en que decidí que ya no bastaba conseguirla. Tenía que entrar en ese edificio y averiguar quién era él y en qué condiciones vivía allí. Al día siguiente, con la excusa de buscar un piso para un amigo, entré y fingí que estaba interesado en un anuncio del tablón de la entrada. Subí hasta el tercer piso, conté las puertas y memoricé el número exacto de donde la había visto. No toqué, solo escuché. Silencio total. La confirmación final llegó de una manera más directa. Un jueves por la tarde, fingí que tenía una avería y pedí el día libre. Laura pensaba que yo estaba en el trabajo, así que a las 6 me coloqué en la acera de enfrente del portal. Llegó puntual, con un vestido distinto al del primer día pero igual de llamativo, y subió sin mirar atrás. Media hora después, bajó la persiana de la ventana que yo había identificado. No salí de allí hasta las 9:15, cuando volvió a aparecer, sola, con el pelo despeinado y un bolso diferente al que llevaba. Esa imagen me dejó claro que lo que intuía no era paranoia. Lo que aún no sabía era cómo iba a reaccionar cuando la confrontara, pero en ese momento mi prioridad era dejar que ella creyera que todo seguía igual. Cuanto más confiada estuviera, más fácil sería obtener lo que necesitaba para no dejar lugar a dudas cuando llegara el momento de poner las cartas sobre la mesa. El día que decidí encararla no fue improvisado, lo planifiqué para que no pudiera escapar con excusas vagas ni interrumpir la conversación con llamadas o mensajes. Elegí un sábado por la noche porque sabía que el domingo no tenía planes con nadie y que no podría justificar una salida repentina. Desde la mañana mantuve una actitud normal, desayunamos juntos y le propuse hacer la compra de la semana. Ella aceptó, fuimos al supermercado y todo transcurrió como si nada estuviera pasando. Por dentro yo repasaba cada frase que iba a decir y la manera en que iba a evitar que desviara el tema. Quería que cada palabra estuviera respaldada por hechos, que no tuviera espacio para decir que me lo estaba inventando o que era producto de mis inseguridades. Cuando llegamos a casa después de la compra, me aseguré de que todo estuviera en orden para que no hubiera distracciones. Guardamos los alimentos y me senté frente a ella en la mesa del salón. Su expresión cambió apenas percibió que mi mirada no era la de una conversación trivial. Le pedí que apagase el televisor y dejara el teléfono en la mesa. Lo hizo, aunque con cierto gesto de incomodidad. Quiero que me digas la verdad sobre ese hombre con el que te he visto, dije directamente, sin rodeos. ¿Qué hombre? Preguntó con una mezcla de sorpresa y ofensa. El que vive en el tercer piso del portal de la calle San Vicente, con el que te reúnes los martes y jueves, y a veces los sábados por la mañana. Ese con el que estuviste el jueves pasado durante 3 horas. Guardó silencio unos segundos, como calibrando la situación, y luego sonrió con un gesto forzado. No sé de qué estás hablando, yo no he estado en ningún portal ni conozco a nadie ahí. No mientas, respondí con calma. Te vi salir de allí la noche del 14 de mayo, te seguí a la cafetería en la que te encontraste con él, sé los días que quedáis, sé que compras cosas con él y subís juntos a ese piso. Su expresión se endureció,
dejó de fingir sorpresa y pasó al ataque. Así que me estás espiando. ¿Me sigues por la calle? ¿Me vigilas? Esto es enfermizo. No intentes cambiar el tema, repliqué. No estoy aquí para que hablemos de mis métodos, sino para que me digas qué tienes con ese hombre. Suspiró, miró hacia la ventana y luego volvió a mirarme, pero sin mantener la mirada. Es un amigo, nada más. Hemos coincidido unas cuantas veces, hablamos y ya está. Los amigos no cierran persianas durante 3 horas, Laura. Los amigos no caminan separados en la calle para que no los vean juntos. Y los amigos no te esperan en un portal para subir contigo cuando se supone que estás comprando 4 cosas para la cena. El tono de mi voz se mantuvo firme, pero no grité. Ella, en cambio, empezó a elevar el suyo. No tienes pruebas de nada, solo estás inventando una historia para justificar que me espías. Las pruebas las tengo y si quieres te las enseño ahora mismo, respondí. Pero lo que quiero es escucharlo de tu boca. Quiero que me digas quién es y cuánto tiempo llevas viéndolo. Se cruzó de brazos y se recostó en la silla, adoptando una postura desafiante. No voy a alimentar tus paranoias. No es paranoia cuando he estado allí, cuando he anotado horas y lugares, cuando he visto cómo te miras con él. Te estoy dando la oportunidad de decirme la verdad sin que tenga que mostrarte todo lo que sé delante de alguien más. Ese último comentario la hizo fruncir el ceño. ¿A qué te refieres con delante de alguien más? A que no pienso quedarme callado si decides seguir mintiendo. Puedo enseñarle a quien haga falta dónde estuviste cada día, a qué hora y con quién. Se levantó bruscamente de la mesa, caminó hacia la cocina y se sirvió otro vaso de vino. Estás exagerando todo esto, Javier. Ese hombre es un cliente de la empresa que vino un par de veces a reuniones y coincidimos. Nada más. Un cliente que te cita fuera del trabajo y te lleva a su casa. Curiosa manera de hacer negocios. Se giró con el vaso en la mano, visiblemente molesta. ¿Sabes qué? No voy a seguir hablando de esto si me vas a acusar sin pruebas delante. Las pruebas están, Laura, y tú lo sabes. Lo único que me queda por saber es si vas a seguir viéndolo o si piensas terminar con esto aquí y ahora. Durante unos segundos el silencio llenó la habitación. Ella bebió un sorbo, dejó el vaso en la encimera y se apoyó en ella. No voy a darte detalles de mi vida fuera de esta casa. Y si eso te molesta, tendrás que decidir qué hacer. No me sorprendió la respuesta, pero me confirmó que no iba a admitir nada voluntariamente. Me levanté, la miré fijamente y dije: entonces lo decidiré yo. No añadí nada más. Fui a nuestra habitación, cerré la puerta y me quedé sentado, repasando mentalmente cada palabra. Sabía que la conversación no había terminado, pero esa noche no iba a conseguir nada más de ella. Lo único que había logrado era que supiera que yo estaba al tanto, y eso, aunque podía ponerla en guardia, también la obligaba a moverse con más cuidado, lo que me daría la oportunidad de planear mi siguiente paso sin que lo viera venir. La noche después de la confrontación apenas dormí, no porque me afectara la discusión en sí, sino porque ya había tomado una decisión. No iba a esperar una confesión que nunca llegaría ni una disculpa que no significaría nada. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, que entendiera que no podía seguir con su doble vida sin consecuencias. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue poner en orden toda la información que había recogido, días, horas, lugares, fotografías y las notas que había escrito cada vez que la seguí. No tenía intención de llevarlo a un juzgado, al menos no todavía, pero sí de que esa información llegara a las personas adecuadas para que ella viera cómo se derrumbaba su pequeño teatro. Durante la semana siguiente actué con normalidad. Le hacía preguntas triviales, comentaba cosas del trabajo y fingía interesarme por sus planes. Ella, quizás creyendo que mi enfado había disminuido,
empezó a relajarse y volvió a salir en sus días habituales. Yo utilicé ese margen para contactar discretamente con una persona que ambos conocíamos, Clara, una compañera suya que siempre había mostrado una mezcla de curiosidad y desagrado hacia mí, pero que tenía fama de no poder guardar un secreto. Le pedí que nos viéramos para tomar un café, inventando que necesitaba ayuda para organizar una sorpresa de aniversario para Laura. En esa reunión, con la grabadora del móvil encendida, le conté que sospechaba de una relación de Laura con alguien ajeno a nuestro círculo y que necesitaba confirmar si ella había comentado algo en la oficina. Clara, encantada de tener un papel en lo que imaginaba como un drama, me contó que varias veces había visto a Laura recibir mensajes mientras estaba en reuniones internas y que siempre los respondía rápido, sonriendo o cambiando de postura como si estuviera nerviosa. Esa información no era nueva para mí, pero que viniera de alguien de su trabajo me daba más material para que ella no pudiera decir que todo era inventado. El segundo paso fue contactar con su hermano, Luis. Nuestra relación había sido cordial, nunca especialmente cercana, pero sabía que él sentía cierta obligación de cuidar la imagen de su familia. Le mandé un mensaje breve: necesito hablar contigo de algo importante sobre Laura. Aceptó verme esa misma noche. En la conversación le mostré algunas fotos, evitando las más explícitas para no parecer excesivamente invasivo, y le expliqué que llevaba semanas comprobando que ella estaba viéndose en secreto con otro hombre. Luis no intentó defenderla, pero tampoco prometió intervenir. Solo dijo que necesitaba procesarlo y que hablaría con ella. No me importaba si lo hacía o no, lo relevante era que ahora alguien de su familia conocía la situación. Mientras todo eso se desarrollaba, busqué el contacto de una de las personas más influyentes para ella, su jefa directa. Sabía que el hombre con el que se veía no trabajaba en la misma empresa, pero cualquier rumor en su entorno laboral podía serle incómodo. Preparé un sobre con copias impresas de varias fotos y un breve texto anónimo: esto ocurre fuera del horario laboral, pero involucra a una de sus empleadas. Tal vez le interese saberlo. No incluí mi nombre ni dirección, solo el material suficiente para que la idea empezara a circular. La parte más delicada fue el contacto con el hombre en cuestión. Conseguí su número de teléfono revisando el buzón del portal donde vivía y buscando su nombre en redes sociales y registros públicos. Le envié un mensaje desde un número nuevo: sé quién eres y con quién te acuestas. No me interesa hablar, solo que sepas que tu vida privada no es tan privada como crees. No hubo respuesta, pero en las siguientes veces que lo vi junto a Laura noté que miraba alrededor con más cautela, lo que me indicaba que el mensaje había surtido efecto. El último movimiento lo reservé para el final de la semana. Esa noche, Laura me dijo que saldría a cenar con unas compañeras, así que aproveché para acceder a nuestro ordenador común y copiar todos los archivos y conversaciones de sus cuentas abiertas. Encontré correos, reservas de restaurantes y mensajes que confirmaban lo que ya sabía. Con todo ese material, preparé una carpeta digital y un documento con una narración cronológica, incluyendo pruebas visuales y textuales. Mi objetivo no era humillarla públicamente todavía, sino que supiera que en cualquier momento podía hacerlo. Cuando regresó de su salida, la esperé en el salón con el portátil abierto. No dije nada al principio, solo giré la pantalla hacia ella y le dejé ver la carpeta con su nombre y el título: registro de actividades. Se quedó quieta unos segundos, sin tocar el teclado. ¿Qué es esto?, preguntó. Todo lo que has hecho en los últimos 2 meses. Lugares, horas, personas. Está todo guardado. No tienes derecho a hacer esto, dijo con un tono más nervioso que enfadado. Tengo el derecho de no dejar que me mientas a la cara mientras usas mi casa como base para tus escapadas. No respondió, se limitó a apartar la mirada y subir al dormitorio. No la seguí.
Sabía que la idea de que otra persona pudiera ver todo ese material empezaría a trabajar en su cabeza y que, aunque intentara mostrarse tranquila, su margen de maniobra se había reducido considerablemente. Esa noche cerré la carpeta, la subí a una nube privada con acceso restringido y apagué el ordenador. La primera fase estaba completa, y ahora solo quedaba decidir si quería que esa venganza se limitara a hacerla vivir con el miedo constante o si la llevaría hasta sus últimas consecuencias. Pasaron 4 días después de mostrarle la carpeta sin que Laura intentara hablar del tema. No cambió su rutina, pero sí noté que llegaba antes a casa y evitaba salidas que no pudiera justificar de forma directa. Yo tampoco mencioné nada. Me limité a observar y a dejar que ese silencio trabajara por mí. La noche del jueves decidí que era el momento de tener la última conversación, no para buscar un acuerdo, sino para dejar claro cuál sería el siguiente paso y cerrar cualquier posibilidad de ambigüedad. Preparé la escena con la misma frialdad con la que había organizado el resto. Apagué la televisión, serví 2 vasos de agua y me senté en la mesa del salón. Ella estaba en la habitación revisando su teléfono y la llamé con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Siéntate, le pedí, señalando la silla frente a mí. Se sentó, cruzó los brazos y esperó sin decir nada. Vamos a dejar las cosas claras. No estoy aquí para pedir explicaciones que ya no me interesan. Sé lo que has hecho y con quién. He hablado con gente de tu entorno y tienes que asumir que ya no eres la única que conoce esa historia. ¿Estás amenazándome?, dijo, intentando sonar indignada, pero sin la misma seguridad que otras veces. Te estoy informando de la situación. Yo no he causado esto, tú lo has hecho con tus decisiones. Lo único que quiero ahora es definir qué vamos a hacer con este matrimonio y si hay algo que resolver en lo práctico. Se apoyó en la mesa y habló con un tono más bajo. Si buscas una confesión, no la vas a tener. No busco confesiones, busco hechos. El hecho es que ya no hay confianza, y sin eso no hay nada que sostener. El hecho es que tengo pruebas suficientes para que cualquiera que deba saberlo lo sepa. Y el hecho es que no voy a seguir compartiendo mi vida con alguien que mantiene otra al margen. Guardó silencio y se quedó mirando el vaso de agua. Después de unos segundos preguntó: ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas directa. O admites que esto se ha terminado y lo afrontamos como adultos, o seguirás esperando a que la decisión la tome yo y no podrás quejarte de las consecuencias. Ella respiró hondo y se inclinó hacia atrás. No quiero divorciarme ahora mismo. No quiero que todo esto estalle. Lo que quieres no siempre es posible. Y si te preocupa que estalle, deberías haberte preocupado antes. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Podemos seguir como estamos, cada uno con su vida, sin interferirnos. No me interesa vivir en un acuerdo tácito de indiferencia. No soy un compañero de piso, y aunque lo fuera, ni siquiera me has tratado con la honestidad mínima que merece alguien que comparte un techo contigo. Se detuvo junto a la puerta, como si estuviera valorando salir y dar por terminado el intercambio, pero no lo hizo. Si aceptas seguir así, puedo dejar de verlo, dijo finalmente. No necesito promesas tardías. Cuando algo se rompe de esta forma, dejar de hacerlo no lo devuelve a su estado anterior. No es una cuestión de prohibiciones, es que ya no hay un nosotros que valga la pena sostener. Volvió a la mesa, se sentó y bajó la voz. Entonces supongo que no hay nada más que hablar. En lo emocional, no. En lo práctico, sí. Tenemos que decidir qué hacemos con la casa, con las cuentas y con las cosas que compartimos. Podemos hacerlo con abogados o podemos hacerlo nosotros, pero prefiero que quede claro que voy a seguir adelante. En ese momento vi cómo su postura cambiaba, ya no estaba a la defensiva, sino calculando. Sabía que yo no estaba improvisando y que cada paso que había dado formaba parte de algo más grande que ella no controlaba. ¿Vas a usar lo que tienes contra mí?
Preguntó sin rodeos. Lo usaré si es necesario para protegerme y para que no intentes manipular la situación. No tengo interés en humillarte por deporte, pero no voy a quedarme sin herramientas mientras tú te inventas una versión conveniente para ti. Se quedó callada, y en ese silencio supe que entendía que no había margen de negociación. Me levanté, recogí los vasos y le dije que al día siguiente empezaría a preparar la documentación. Ella no respondió. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Esa noche, en el sofá, repasé lo que había pasado. No había alivio, pero sí una certeza. Había recuperado el control de mi vida y había dejado claro que no pensaba seguir en un papel que no había elegido. No era una victoria en el sentido habitual, pero sí el final de la parte en la que yo actuaba como si no supiera lo que estaba pasando. Los días posteriores a aquella conversación fueron extraños, no porque existiera tensión abierta, sino porque había una calma artificial que ninguno de los dos intentaba disimular. Laura seguía con sus rutinas, aunque ya no salía por las tardes sin motivo claro, y yo me mantenía centrado en organizar los pasos que seguirían. Me dediqué a contactar con un abogado para entender cómo repartir bienes y cuentas de forma que no quedara espacio para reclamaciones futuras. La casa era el punto principal, y aunque yo estaba dispuesto a venderla, sabía que ella preferiría quedarse. Lo planteé de forma directa una noche, que si quería conservarla, tendría que hacerse cargo de la hipoteca y compensarme con mi parte correspondiente. No discutió, simplemente dijo que lo pensaría. Esa respuesta me confirmó que había asumido que la decisión final ya estaba tomada. Mientras avanzaban las gestiones, aproveché para recuperar ciertas partes de mi vida que había dejado en pausa. Volví a salir con amigos que había dejado de ver por priorizar sus planes. Retomé actividades que hacía años no practicaba y pasé más tiempo en el trabajo para dejar todo cubierto de cara al cambio. No era una huida, era un reajuste consciente para no quedarme atrapado en un periodo de espera. Ella parecía observar todo esto con una mezcla de curiosidad y resignación, pero no intervenía. En los pocos momentos en que hablábamos de algo ajeno al proceso, el tono era neutro, como si fuéramos vecinos que comparten pasillos y facturas. Una tarde de domingo, mientras revisaba unos documentos, entró en el salón con un tono más suave que el habitual. He estado pensando en todo esto. Creo que lo mejor será que me quede con la casa y que lleguemos a un acuerdo sin abogados. Eso podemos negociarlo, respondí, pero quiero que todo quede por escrito y firmado. No voy a aceptar acuerdos verbales. Lo sé, dijo, y se marchó de nuevo a la habitación. Esa fue la última vez que intentó hablar del tema en términos prácticos. A partir de ahí todo fue trámite, tasaciones, firmas, movimientos de cuentas. No hubo escenas dramáticas ni intentos de reconciliación, solo pasos medidos para separar vidas que ya no tenían puntos de encuentro. Me mudé a un piso más pequeño en un barrio distinto y dejé que ella se quedara con lo que no me interesaba llevarme. No quise arrastrar recuerdos innecesarios, así que solo empaqué lo esencial y algunos objetos que tenían un valor personal. Con el paso de las semanas, noté que mi entorno empezaba a reaccionar. Algunos amigos se acercaron para preguntar, otros mantuvieron distancia, quizá por incomodidad. Nunca di detalles que no quisiera dar, me limité a decir que el matrimonio había terminado y que las razones eran privadas. No me interesaba convertirlo en una historia de compasión ni en un espectáculo. Sin embargo, sí tomé la decisión de dejar claro, a las personas clave que debían saberlo, que mi salida de ese matrimonio no había sido por capricho, sino por hechos concretos que no estaba dispuesto a tolerar. En lo personal, el aprendizaje fue evidente, nunca dejar de observar los cambios en la dinámica de una relación, por pequeños que parezcan, y no caer en la trampa de pensar que ciertas conductas se corrigen solas. También entendí que el silencio y la paciencia, usados de forma estratégica, pueden ser herramientas más efectivas que cualquier confrontación impulsiva. Al final,
no necesité gritar ni hacer escándalos para que ella supiera que sus actos habían tenido un costo real. Mes y medio después de mudarme, recibí un mensaje suyo. Era breve, solo quería saber si estás bien. Lo leí y lo dejé sin responder. No porque quisiera castigarla, sino porque no había nada que añadir. Nuestra última conversación había dejado claro que cada uno seguiría su camino, y responder habría sido reabrir un canal que no me interesaba mantener. Hoy, mirando hacia atrás, no siento orgullo ni tristeza extrema, sino la certeza de que actué de la forma que consideré más sensata para protegerme. No hubo reconciliación, ni falta que hizo. Aprendí a no depender de la versión que otro quiera dar de mi vida y a no justificar comportamientos que cruzan límites. Ahora el tiempo que antes dedicaba a controlar daños lo invierto en construir algo propio, sin la sombra constante de la desconfianza. No sé qué hará ella con la vida que eligió, ni me importa. Lo único que sé es que yo no vuelvo atrás, porque entendí que seguir con alguien que traiciona la confianza no es un signo de fortaleza, sino de renuncia a uno mismo, y esa renuncia no estoy dispuesto a repetir.